Nadie elige pasar 6 años esperando sin perder la fe, pero eso era exactamente lo que hacía Shadow todos los días, en el rincón de la última jaula del refugio, como si ese espacio diminuto todavía pudiera esconder algún rastro de esperanza. No saltaba, no lloraba, no ladraba. Solo se levantaba cuando pasaban los voluntarios, se sentaba con las orejas erguidas y la mirada fija, como quien insiste en ser visto, aún sabiendo que será ignorado. Ya había dejado de intentar impresionar. El tiempo se había llevado la ansiedad y había dejado una calma triste, un cansancio antiguo en su cuerpo grande y agotado. Shadow era demasiado grande, demasiado viejo, demasiado serio. Los cachorros de al lado ladraban fuerte, hacían fiesta y se iban en las primeras semanas. Él se quedaba. La reja ya tenía marcas de la pata que apoyaba todos los días en el mismo lugar. La manta estaba gastada, pero limpia. Nunca rompió nada. Nunca rompió una regla. Nunca fue violento. Y aún así, nadie quería saber de él. Emily solo se dio cuenta de Shadow en su tercer mes como voluntaria. Hasta entonces, él era solo el pastor del fondo, como lo llamaban los demás, medio en tono de lástima. Pero ese día llovía y ella estaba sola cerrando las jaulas, cuando notó que él no estaba en el área cubierta del refugio. Se había quedado bajo la lluvia, inmóvil, como si no le importara. Aquello la conmovió de una manera extraña. Cuando se acercó, él la miró como si ya la conociera. No hubo fiesta, ni ladridos. Solo esa mirada profunda, directa, cargada de un dolor silencioso, pero también de una súplica, como quien ya había desistido, pero aún esperaba que alguien le impidiera rendirse por completo. Emily se agachó, empapada de pies a cabeza, y se quedó allí con él unos minutos, sin decir nada. Fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar, no por una decisión grandiosa, sino por una mirada que, al fin, fue correspondida. Emily no sabía muy bien qué hacer en los días siguientes. Sentía que debía hacer algo por él, pero tampoco quería caer en la frustración que había visto en tantos otros voluntarios que ya habían intentado llamar la atención sobre los olvidados del refugio. Aún así, esa noche, en casa, tomó su celular y escribió un texto. No era un llamado ni una campaña. Era más bien un desahogo. Contó sobre ese perro que permanecía en silencio, que esperaba con dignidad, que tenía los ojos de quien ya ha visto muchas cosas, y aún así no había perdido la esperanza. Publicó una foto que había tomado casi sin querer, donde Shadow miraba directamente a la cámara, con la lluvia todavía goteando de su hocico. Pulsó publicar y no pensó más en ello. Se fue a dormir con el corazón apretado, sin saber que ese clic cambiaría todo. Al día siguiente, el teléfono del refugio no paraba de sonar. Personas de todas partes preguntando por el perro de la lluvia, queriendo saber si todavía estaba allí. Emily no entendía nada. Cuando abrió su celular, la publicación se había viralizado. Miles de cientos me gusta, compartidos, comentarios. Personas diciendo que habían llorado al leerlo, que nunca se habían detenido a pensar en los perros que nadie quiere. Pero entre todos los comentarios hubo uno que hizo que Emily se congelara. Ese perro se parece demasiado a Max. Mi Max, perdido en un incendio hace 6 años. El nombre del perfil era Daniel. Y en los días siguientes, él envió fotos, documentos, contó la historia con detalles. Shadow, o mejor dicho, Max, no había sido abandonado. Se había perdido en medio del caos, del humo y de las sirenas, un portón que quedó abierto demasiado tiempo. Daniel lo buscó durante semanas, repartió carteles, fue a refugios, pero nunca encontró nada. Y ahí estaba él, 6 años después, intacto, esperando. El reencuentro fue programado para un viernes por la tarde. Emily tuvo el corazón apretado todo el tiempo, temiendo que hubiera algún error, que Max no reconociera a Daniel, o peor, que reaccionara mal.
Pero en cuanto el hombre entró al refugio, con 1902, pasos lentos y la mirada vidriosa, Max se levantó. Como hacía todos los días, fue hasta la reja. Solo que esta vez no se quedó quieto. Cuando Daniel dijo «Max», la cola comenzó a golpear fuerte contra el suelo. Gimió, dio una vuelta torpe y luego se apoyó en la reja como si quisiera atravesarla con todo el cuerpo. Daniel cayó de rodillas al otro lado, apoyando la frente contra el metal. No hubo palabras bonitas ni escena de película. Solo dos seres que se habían perdido en medio de la vida y de alguna manera se reencontraron. Emily no pudo contener el llanto, ni ella, ni nadie allí. Daniel contó que después del incendio su vida se había dado vuelta por completo. Perdió la casa, el trabajo, se alejó de todo. Pasó por cosas que no le desearía a nadie. Y aunque todo empezó a mejorar con el tiempo, no podía pensar en tener otro perro. Decía que era como si una parte de él se hubiera quedado en ese incendio. Era mi mejor amigo. ¿Cómo empieza uno de nuevo después de perder eso? Le dijo a Emily ya afuera, con Max echado a su lado, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Y ahí estaban, juntos otra vez, envejecidos, heridos, pero vivos. La ciudad podía ser un caos, con autos pasando rápido por la avenida, pero en ese pedacito de césped junto a la reja del refugio, todo parecía estar en paz. En los primeros días en casa, Max parecía desconfiado de todo. Las habitaciones estaban distintas, los olores, los sonidos. El tiempo había pasado para él también. Daniel lo respetó. Forzó nada. No, solo dejaba la puerta del cuarto abierta, la comida siempre en el mismo rincón, y se sentaba en el suelo cerca de él cada tarde. Poco a poco, Max empezó a soltarse. Primero durmió cerca de la cama, luego con la cabeza apoyada en el pie de Daniel. Hasta que una mañana, cuando sonó el despertador, Daniel sintió el hocico húmedo tocando su cara. No fue un gesto grandioso, pero después de tanto silencio, parecía un grito. Un «estoy aquí». Daniel volvió a reír más. Salía a caminar otra, sentía que se estaba reconectando con la vida a través de las pequeñas cosas. Y Max, ahora con su nombre recuperado y todo, también parecía revivir. Caminaba más erguido, los ojos más brillantes, la cola moviéndose más veces al día. Fue durante una de esas caminatas que ocurrió. Estaban al final del sendero de un bosque cercano, ya de regreso, cuando Max se plantó. Se quedó quieto, orejas erguidas, olfateando algo en el aire. Daniel intentó tirar de la correa, pensando que solo era olor de animal. Pero Max gruñó bajito y empezó a tirar con fuerza, algo que nunca hacía. Siguieron por un camino más cerrado, algo torcido, hasta que Daniel escuchó un llanto, débil, casi ahogado por el sonido de las hojas y el viento. A unos metros adelante, medio cubierta por ramas y barro, estaba una niña pequeña. Tendría unos 5 o 6 años, sucia, temblando, con los ojos bien abiertos. Daniel se paralizó, sin saber qué hacer. Max se acercó despacio, se echó a su lado y se quedó allí. No ladró, no saltó, solo se quedó. La niña se recostó contra él como si ya lo conociera. Cuando llegaron los bomberos, fue difícil convencerla de que soltara su cuello. La historia se difundió rápidamente. Primero salió en una radio local, luego en un sitio de noticias. Un pastor alemán que ayudó a rescatar a una niña desaparecida en el bosque. Le pusieron apodos como Ángel de 4 patas y el perro que salvó. Pero Daniel sabía que aquello iba mucho más allá de un acto heroico. Max no intentaba ser un héroe, solo estaba haciendo lo que siempre quiso: ser útil, tener un propósito, proteger a alguien. Cuando todo esto pasó, Emily apareció en la casa de Daniel con los ojos llenos de lágrimas. Abrazó a Max como si fuera parte de la familia. No solo está volviendo a la vida, está cambiando la de todos a su alrededor. Y era verdad.
porque no pasó mucho tiempo hasta que las escuelas empezaran a invitar a Max a visitar a los niños. Las bibliotecas crearon sesiones de lectura con su nombre. Y Daniel, que hasta hacía poco apenas podía salir de casa, ahora daba charlas junto a su viejo compañero. El impacto fue tan grande que un grupo de voluntarios decidió crear un proyecto inspirado en él. Lo llamaron Campo de Max, una zona enorme en las afueras de la ciudad donde perros ancianos, enfermos o considerados difíciles de adoptar pudieran vivir con dignidad, recibir cuidados, cariño y, con suerte, encontrar un nuevo hogar. Max fue el primero en pisar allí, con el hocico husmeando cada rincón del terreno como si inspeccionara su nuevo puesto. Todo parecía haber sido hecho pensando en él: los pasillos amplios, los espacios con sombra, los cojines cómodos. Y Max parecía saberlo. Recibía a cada nuevo perro con calma, como quien entiende lo que es llegar cansado y desconfiado. Daniel reía diciendo que se había convertido en embajador de los olvidados. Pero en el fondo, todos sabían. Max era la prueba viva de que ningún final tiene que ser triste y que, a veces, la espera encuentra respuesta. El tiempo, por supuesto, siguió su curso. Max ya era un perro mayor cuando todo empezó a cambiar. Y aunque su energía había vuelto, su cuerpo no ocultaba los signos de la edad. Las caminatas se acortaron, las siestas se alargaron. Daniel notaba cada pequeño detalle: la forma en que tardaba más en levantarse, la respiración más pesada en los días calurosos, los ojos un poco más apagados. Pero nunca hubo quejas. Max parecía vivir cada día con la misma serenidad con la que esperó 6 años atrás. Aprovechaba los momentos con una gratitud silenciosa, como si supiera que aquello era un bono, un regalo de la vida. Cuando visitaban alguna escuela, se echaba en el centro del círculo de niños y cerraba los ojos mientras acariciaban su pelaje ya lleno de canas. Era como si dijera: estoy en paz, pueden quedarse aquí conmigo. Y nadie tenía el valor de irse rápido. El día que Max partió fue tranquilo. No hubo carreras, ni sufrimiento prolongado. Era un domingo soleado, y él estaba echado en la terraza con la cabeza en el regazo de Daniel. Había comido bien, salido a dar un paseo corto por la manzana. Volvieron despacio, sin prisa, como si ya supieran que sería el último paseo. Cuando se acostó en la alfombra, soltó un suspiro largo, como si dejara ir un peso que ya no necesitaba cargar. Daniel se quedó allí, en silencio, con la mano sobre su pecho, sintiendo cada latido desacelerarse. Cuando el corazón se detuvo, no hubo desesperación, solo lágrimas y gratitud, porque aunque sabía que dolería, era imposible desear que fuera diferente. Max había vuelto, había vivido, salvado, transformado, y ahora descansaba. La noticia de la partida de Max se difundió rápido, como todo lo que envolvía a ese perro que parecía haber nacido para tocar al mundo. Al día siguiente, la reja del refugio donde pasó años esperando amaneció cubierta de flores, cartas de niños, fotos impresas e incluso juguetes. Alguien colocó un cartel de madera que decía: él esperó por amor y el mundo respondió. Daniel no supo cómo reaccionar, no esperaba tanto, pero poco a poco entendió que no se trataba solo de Max. Se trataba de lo que él representaba, de todas las personas que, en algún momento de la vida, se sintieron dejadas de lado, invisibles, inútiles. Max era como un espejo para ellas, un recordatorio de que todavía puede haber un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece haber vencido. Y tal vez por eso tocó a tanta gente, porque no intentó ser especial, solo fue él. Con el tiempo, el campo de Max creció. Más voluntarios se sumaron, las donaciones aumentaron, veterinarios empezaron a trabajar de forma fija en el lugar. Daniel pasó a formar parte de la directiva, aunque nunca se imaginó en ese rol.
No hablaba como especialista, ni como activista. Hablaba como alguien que también fue rescatado. Y eso bastaba. Crearon programas de visitas, terapias asistidas con perros mayores, actividades escolares e incluso un pequeño museo con el collar de Max, su camita y la manta vieja del refugio. Los niños que visitaban quedaban encantados con las historias. Muchos dibujaban a Max de memoria, incluso sin haberlo conocido en vida. Se convirtió en personaje de libros infantiles, en mural, en símbolo, y todo eso sin haber ladrado demasiado, sin hacer trucos ni tener un pedigrí envidiable. Max fue recordado porque fue constante, porque se quedó incluso cuando nadie más lo hacía. Hubo un momento, meses después de la despedida, en que Daniel se encontró pensando cómo habría sido todo si Emily no se hubiera detenido aquella tarde lluviosa. El recuerdo vino mientras ordenaba unas cajas en el sótano y encontró la primera foto que ella publicó. Max, sentado, mojado, con la mirada firme hacia la cámara. Esa mirada que nadie había visto durante tanto tiempo. Eso lo hizo sentarse en el suelo, como si necesitara repasar todo de nuevo. Se dio cuenta de que Max había cambiado su vida mucho antes del rescate de la niña, antes de las visitas a las escuelas, antes del santuario. Max había salvado a Daniel cuando nadie más sabía cómo, porque fue él quien le devolvió la rutina, la risa, las ganas de salir de casa. Fue él quien le recordó que aún existía el afecto, incluso después de tantas pérdidas. No con palabras ni grandes gestos, sino con presencia, con espera, con silencio. Mucha gente preguntaba si Daniel pensaba adoptar otro perro. Él siempre decía que aún no, no porque quisiera vivir atado al pasado, sino porque sentía que Max aún estaba muy presente en todo. La manta seguía en el rincón de la sala. El cuenco, aunque vacío, era lavado con cuidado. Las visitas al campo de Max eran frecuentes, y cada nuevo perro que llegaba allí parecía, de alguna manera, llevar un pedacito de él. Pero Daniel también sabía que cuando llegara el momento adecuado, lo reconocería. No sería para reemplazar, sino para continuar. Porque Max le había enseñado esto, que toda vida vale la pena, incluso cuando el mundo intenta decir lo contrario, y que amar, aunque uno sepa que algún día dolerá, sigue siendo lo único que realmente nos cambia por dentro. Emily también cambió después de todo eso. Siguió como voluntaria por un tiempo más, pero terminó graduándose en psicología y decidió enfocarse en terapia asistida con animales. Decía que todo empezó allí, aquel día en que se empapó por quedarse al lado de un perro que no pedía nada, pero lo decía todo con la mirada. Max fue el punto de inflexión para ella también. Cuando hizo su tesis, usó el caso de Max como ejemplo del impacto emocional de los vínculos silenciosos. Y más que eso, empezó a dar charlas contando su historia, ayudando a otros voluntarios a ver valor también en los perros que se quedan al fondo de la jaula, los más callados, los más viejos. No es porque no salten que no sientan, decía siempre. Y muchos empezaron a adoptar justamente a aquellos que antes nadie quería. La ciudad cambió, el refugio cambió. La gente empezó a visitar más, a preguntar más, a donar más. La historia de Max se volvió casi una leyenda local, pero una de esas que tiene verdad en cada detalle. Los niños escribían redacciones sobre él en la escuela. Jóvenes creaban proyectos inspirados en él. Y adultos, muchos de los cuales nunca habían pisado un refugio, empezaron a aparecer por allí solo para conocer el lugar donde él estuvo tanto tiempo. El director del refugio, un hombre que había visto pasar a cientos de perros por allí, decía con orgullo que Max fue el único que logró lo imposible, hacer que la gente mirara 2 veces, que se detuviera, que escuchara, porque en el fondo Max no quería reflectores, solo quería pertenecer, y cuando lo logró, se aseguró de llevar a todos con él. Hubo un día
ya mucho después de todo, en que llamaron a Daniel para una entrevista en un programa de televisión. Casi la rechazó. No se consideraba bueno con las palabras ni le gustaban las cámaras. Pero fue. Y cuando el entrevistador le preguntó qué significaba Max para él, Daniel se quedó unos segundos en silencio antes de responder. Él me devolvió lo que ni siquiera sabía que había perdido, las ganas de ser alguien de nuevo, porque para él nunca dejé de serlo. La audiencia quedó en silencio, y en ese instante, Daniel entendió que no estaba allí solo por Max, sino por todos los que alguna vez quedaron esperando, ignorados tras alguna reja. El amor que recibió de vuelta fue inmenso, no por haber hecho algo extraordinario, sino por haber elegido quedarse al lado de quien el mundo había olvidado. La entrevista salió al aire, y una vez más, el nombre de Max tocó a personas en lugares que Daniel jamás imaginó alcanzar. Años después, cuando construyeron un pequeño memorial en el campo de Max, colocaron una estatua simple de bronce, un pastor alemán sentado, con la mirada atenta y tranquila, como si todavía estuviera esperando que alguien pasara. Al lado, una placa con una frase que escribió Emily: «Él no salvó al mundo, pero salvó el nuestro». Familias enteras iban a visitar, tomaban fotos, dejaban flores, juguetes, notas. No había tristeza en ese lugar, solo reconocimiento, porque Max no fue recordado por lo que sufrió, sino por lo que hizo con el tiempo que tuvo después. Y ese, tal vez, haya sido su mayor legado: mostrar que todo nuevo comienzo empieza con una mirada, que nadie es demasiado invisible para ser recordado, y ningún amor es demasiado pequeño para cambiar una vida entera. Hoy, el nombre de Max está pintado en murales, escrito en libros, grabado en medallas de acciones voluntarias, pero para Daniel sigue siendo ese perro que esperaba en silencio, sin pedir nada a cambio. De vez en cuando, aún camina hasta el antiguo refugio. Se queda allí, frente a la jaula donde todo comenzó, ahora vacía, remodelada, pero con el mismo número en la pared. Apoya la mano en la reja, cierra los ojos y respira hondo. Y por unos segundos puede oír el sonido de las patas de Max acercándose, ese susurro leve que siempre hacía al caminar. Despacio. La nostalgia duele, pero no pesa, porque el amor que dejaron el uno en el otro es más grande que cualquier ausencia. Max sigue presente en todo, en las decisiones, en los silencios, en los recuerdos que ahora se han transformado en semillas. Quizás por eso tanta gente se emociona al oír esta historia, porque habla de espera, pero también de reencuentro. Habla de pérdidas, pero sobre todo de nuevos comienzos, de cómo incluso los más olvidados pueden algún día ser recordados, como un solo gesto, una mirada atenta, una publicación simple, una visita en día de lluvia, puede cambiar no solo el destino de un perro, sino de todo un mundo a su alrededor. Max no pidió nada de eso, pero lo dio todo. Dejó un legado que atraviesa el tiempo, el dolor y la distancia, y sobre todo dejó un ejemplo silencioso, que nadie es demasiado viejo, demasiado roto o demasiado invisible para hacer la diferencia.